Segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Gal, seguimos con el embajador Hosni Abdulwahid, el embajador de Palestina, contándonos la realidad del pueblo palestino hoy en día, donde ha recrudecido la violencia, donde los israelíes se han lanzado como fieras salvajes para la total judaización de Jerusalén, de la Jerusalén oriental, de la Jerusalén árabe, expropiando, denegando permisos, matando gente, en fin, a lo que está acostumbrado a cometer Israel impunemente con la cobertura de las grandes potencias hegemónicas. Nos estaba diciendo, señor embajador, que hay una campaña de demonización, de deshumanización del pueblo palestino, de presentarlo como un pueblo incivilizado, salvaje. A ver, lo que yo entiendo, por lo que yo veo y porque lo que la lógica me indica es que el pueblo palestino se está defendiendo con lo poco y nada que tiene contra un ejército que está considerado el octavo del mundo y que posee las más modernas armas y elementos de tortura que uno puede imaginar. ¿Quién es el incivilizado? Aquel que abusa de otro ser humano por su mayor poder bélico o aquel que se defiende con un cuchillo y una piedra. Yo quiero recordar a los televidentes que a lo largo de la historia de la lucha por la independencia y la liberación nacional de los pueblos, siempre las potencias dominantes han tildado a los luchadores de ser terroristas, de ser salvajes, inhumanos, etc. No somos la excepción. Yo pienso que somos parte de los pueblos que luchan por la libertad. Y siendo parte de los pueblos a mucha honra, nuestros intereses como pueblos se contradicen con los intereses de las grandes potencias colonialistas. Se puede engañar a muchos por algún tiempo, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo. De hecho, a estas alturas pienso que muchos ya se están dando cuenta del engaño israelí, porque el proyecto sionista, que se basó en buena parte en la propaganda, ha llegado a su clímax y afortunadamente empieza ahora su declive. Su descenso. El declive empieza con esta prepotencia y arrogancia del sionismo que no admite al otro. Es el dueño absoluto de la única verdad, que es la de ellos, que es imaginaria, que es su fantasía. Pero lamentablemente, durante un tiempo han convencido a muchos de esta verdad. Ahora están incluso intentando, algunos países árabes. Sí, ahora están intentando obligar al palestino a aceptar esta verdad. Ellos pretenden convencer al mundo de que basta con que digan una palabra para que sea verdad. Y al palestino tiene que desmentir su propia muerte y creer su palabra. Es inconcebible. El pueblo palestino es un pueblo vivo, es un pueblo milenario que le ha dado mucho a la civilización humana. Está ansioso de obtener su libertad para retomar su rol hacia la humanidad y pienso que tenemos grandes capacidades para seguir aportando a la civilización humana. Ahora, la propaganda israelí se basa en puras mentiras. Hace 3 días, el embajador del Estado de Israel ante Naciones Unidas, el nuevo, en una conferencia de prensa muestra dibujos que dice que son de los libros de texto escolares palestinos, cómo matar a un judío. Lo podemos desafiar. Los textos están, algunos de ellos, en internet. Cualquiera puede ver estos textos. También invitamos a una comisión independiente para revisar todos los textos, los libros de textos palestinos, a ver si hay algo de
incitación en los libros de texto. Nosotros enseñamos a nuestros niños ciencia, física, educación, etcétera. Pero señor embajador, una cosita. Porque queremos que nuestros hijos sean siempre los mejores. Pero, además, ellos escriben una historia y luego ellos mismos empiezan a destruir la misma historia. Han convencido al mundo, y fue una verdad que compartimos, que Hitler cometió las horribles masacres en contra de los judíos de Europa. Y ahora le quieren echar la culpa a Lamin Hussein. Ahora, el pobre Hitler, según el propio Netanyahu, no tenía la intención de matar a los judíos, sino de expulsarlos. Y que Amin el-Husseini, el mufti de Jerusalén, fue responsable del holocausto. Que lo convenció de quemar a los judíos. Así es. Entonces, en unos 2 o 3 años más, posiblemente los palestinos seríamos los responsables de bombardear con la bomba atómica a Nagasaki y Hiroshima. Pero quiero detenerme, quiero parar un poquitito, porque quiero que la gente pueda comprender algo. ¿Por qué el palestino tiene que estar demostrando lo que hay en sus libros de texto? ¿Por qué el agredido, el oprimido, tiene que estar demostrando su inocencia o su culpabilidad cuando el agresor no muestra sus libros de textos, que sí son libros de textos de odio? Y eso está comprobado, de cómo les enseñan a los niños a despreciar al palestino y a convencerlo de que el palestino es una bestia con forma humana. Entonces, aquí habría que enseñarle a la gente que cuando el sionista dice una cosa, inmediatamente tiene que leerla de manera al revés, y que tiene que ir a buscar, por ejemplo, en este caso, cuando dice que los libros de texto palestinos enseñan a cómo matar a un judío, pensar inmediatamente al revés, que en realidad son los textos sionistas los que enseñan cómo matar palestinos. Pero me quiero también referir a lo que dijo Netanyahu. Netanyahu dijo que fue Amin al-Husseini quien convenció a Hitler de matar a los judíos. Vamos a aplicar la lógica. Hitler era el líder prácticamente del mundo en la Segunda Guerra Mundial, con todos los países que había ocupado Alemania. Y yo digo, era tan susceptible Hitler a la sugerencia de un religioso musulmán de Palestina. Tanta ascendencia tenía un religioso musulmán palestino sobre el líder de Europa. Esto es insostenible porque la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939. ¿Seguro? La campaña hitleriana, racista, empezó con su asunción al poder en 1933. Durante los años 39 al 41, cuando se produce la entrevista entre Amin al-Husseini y Hitler, ya habían pasado tantos años de Hitler en el poder y había masacrado a tantos gitanos, a tantos comunistas, a tantos eslavos, a tantos judíos, que la entrevista no tiene ninguna ascendencia en lo absoluto y fue una entrevista fortuita. Capaz que le mandó un mail y le dijo antes que dándole la orden. Esto es insostenible, pero lo que sucede es que el sionismo se ha acostumbrado a que todo lo que diga, cualquier barbaridad, sea adoptada y sea aceptada. Por lo tanto, se les arrancan la imaginación para decir esta barbaridad y esperan que la gente les crea. En parte es culpa de la gente que les cree, que les sigue la corriente. Y bueno, pasa en todos los ámbitos también. Pero en todo caso, la pregunta es por qué el palestino tiene que siempre demostrar su inocencia. Es porque vivimos en este mundo que hasta el día de hoy y luego de 67 años de ocupación y de aquella resolución 181 del año 1947, que
no compartimos en su momento, pero que dividía a nuestra patria histórica Palestina en dos estados. Entonces, uno de los dos estados, conforme a esta resolución, ya tiene 67 años de vida. ¿Y qué pasa con el Estado de Palestina, que debió, conforme a esta misma resolución, haber sido creado en la misma fecha, bueno, en porque 1948? acá hay algo muy claro que nosotros lo hemos repetido a lo largo de muchos programas. En realidad, esa resolución no se cumplió. No. Israel no la cumplió. Antes de que se venza el plazo para que se comience a ejecutar la resolución, el sionismo tomó por asalto Palestina. Y no solo que violó la resolución 181, sino que se expandió aún más, tomando el 74% de la tierra, 78. El 78% de la tierra del 56% asignado. Pero de todas maneras, esa resolución es nula per se, es nula por sí misma, porque en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas no existe tal cosa como la potestad de particionar un territorio de un pueblo. Así que ya partimos de la ilegalidad. Yo por eso le aplico la mayor parte de la responsabilidad, no solo al sionismo, sino a las Naciones Unidas, que fue cómplice y quien originó todo este desastre. Así es. Pero a mí me gustaría ir al campo de la realidad, de lo que está pasando en este momento. ¿Estamos ya en una tercera intifada? Estos colonos extremistas, como todos los colonos, han quemado a familias enteras vivas en sus propios hogares. El mundo lo consiente. Estados Unidos no permite al Consejo de Seguridad ni siquiera emitir una declaración que condene a las prácticas israelíes, ni siquiera una condena. Hace muchísimo tiempo que nunca ha habido en la historia de Naciones Unidas un tema que tenga tantas resoluciones incumplidas. En la mayoría de los casos basta una sola resolución para que se formen alianzas de decenas de países que no solo expulsan a un invasor, sino desarticulan a países y a estados enteros soberanos para implementar una sola resolución. A cambio, en el caso de Palestina, fueron decenas y decenas y decenas de resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad, que es un brazo ejecutivo de Naciones Unidas, como de la Asamblea General. Ninguna ha sido cumplida. Bien. Entonces, sí, la comunidad internacional es cómplice y es responsable de lo que ocurre en Palestina, al permitirle a la gran potencia Estados Unidos ser un dueño absoluto de la situación en el Medio Oriente, con un monopolio exclusivo y excluyente. Entonces se le está aceptando a Israel hacer lo que quiera hacer. Porque Estados Unidos, a lo largo de tantos años, ha administrado la situación en el Medio Oriente, no ha buscado una solución. Nunca, y no le conviene. Y, por supuesto, no le conviene. Por eso, pero el problema es que el mundo tiene que tener conciencia de la gravedad de la situación en el Medio Oriente y en Palestina específicamente, porque esto puede hacer estallar un conflicto de dimensiones incalculables. Bien, ahora lo vamos a seguir explicando en el tercer bloque, porque es muy largo el tema. Ya volvemos aquí en Bajo la Lupa con el embajador de Palestina, Hosni Abdul-Wahid, de primera fuente. Nada de informarnos por los medios hegemónicos o por cualquier otro medio. Vamos directamente a preguntarle a la voz oficial de Palestina en Argentina. Ya volvemos aquí en Bajo la Lupa.